Good evening, class. I'm so sorry. Tenemos presentes a Carolina Marte, Ernesto Frías Payano, Frangeli Mercedes Guzmán, Joan Daniel, Joa Familia, Leury M, Luisa María Luciano, María Teresa Viol, Nicole Santana, Raquel Decena, Roberto Martínez, Zairi Santos Vargas, Samari Mejía Ciprián, Gireidi Concepción Reyes y Joneli Camacho. Y María Moreno se unió. Voy a silenciarlos a todos para poder explicarles. Ustedes me pidieron que les explicara sobre la semana pasada WH questions, sobre cómo se utiliza con do y does, y también sobre las 10 preguntas. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre eso. Ustedes saben que las preguntas con WH son aquellas que nos indican información, es decir, cuando estamos solicitando alguna información. Entonces, no es lo mismo que yo preguntar, por ejemplo, ¿Is this your cat? ¿Es este tu gato? Usted responde solamente sí o no. Y es it is, no it isn't. Si eso es refiriéndose al gato, si ese es mi gato o no, ese no es mi gato. Es diferente a WH questions. WH questions. Es muy diferente a las preguntas con WH. Las preguntas con WH son las que tienen WH al inicio o están compuestas por WH en su composición. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuáles son estas preguntas. Tenemos what, que significa qué o cuál, what. Tenemos también when, que significa cuándo. Tenemos where, que significa dónde. Tenemos which, que significa cuál, cuando estamos hablando de dos o más cosas, dos o más personas, dos o más animales, dos o más objetos. Tenemos how, que significa cómo. Tenemos who, que significa quién. Tenemos why, que significa por qué. Y así por el estilo. Tenemos estas WH questions. Entonces podemos hacer preguntas. Con el verbo to be no necesitamos el auxiliar do o does. Porque con el verbo to be podemos hacer preguntas tal cual con ese verbo. El verbo to be es un verbo que no necesita auxiliar. Por ejemplo, yo puedo decir what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Es una pregunta que requiere una información. Respondo, my name is Carla, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera hacer una pregunta con do o con does, yo diría, por ejemplo, what do you do? ¿Qué tú haces? ¿Verdad? What do you do? Este do es un auxiliar. Un auxiliar significa que no tiene traducción. Simplemente me indica que lo que sigue, el resto de la oración, es una pregunta. Y se utiliza para todos los verbos que no sé, que excluyendo el verbo ser o estar, el verbo to be. Todos los verbos, excepto el verbo to be. What do you do? ¿Qué tú haces? Aquí el verbo principal es tú, hacer, ¿qué tú haces? Yo también puedo preguntar un ejemplo. What do you cook? ¿Qué tú cocinas? What do you cook? ¿Qué tú cocinas, verdad? What do you cook? Vamos a ver dónde puse aquí. Entonces, este do es un auxiliar, un verbo auxiliar que no existe en español, que me indica que el resto de la oración está en pregunta. Entonces,
Cook es mi verbo principal. Cook es mi verbo principal. Se unió Yuleini Lorenzo Rodríguez a la reunión. Entonces, ya ustedes saben que cook es mi verbo principal y aquí do, hacer, es mi verbo principal. Entonces, cuando utilizo do y cuando utilizo does. Does se utiliza para she, he, it. Se unió Félix Santiago Amparo García. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la misma pregunta con he. What does he do? ¿Qué él hace? ¿Verdad? ¿Qué él hace? Entonces, does, utilizo does como mi auxiliar. ¿Por qué? Porque me refiero a he. Cuando me estoy refiriendo a he, a she o a it, utilizo does. Y este es mi verbo principal que es do, hacer, ¿verdad? Do. Entonces, otra pregunta podría ser, What does she cook? ¿Qué ella cocina? Entonces, utilizo el verbo, el auxiliar does. ¿Por qué? Porque me refiero a she. Cada vez que me refiero a he, she o it, utilizo el el auxiliar does. Entonces, aquí lo tengo. Por ejemplo, si yo digo what, what does it eat? ¿Qué eso come? Refiriéndome a it, a un animal, yo utilizo el auxiliar does porque estoy utilizando it. Y para it utilizo el auxiliar does. En inglés no se usa este auxiliar porque no existe. Hay que aprendérselo de memoria. Entonces, ya saben que ese auxiliar se utiliza para todos los verbos excepto para el verbo to be. Entonces, ahí vemos diferentes ejemplos. Por ejemplo, when. When significa cuándo. Con el verbo to be, yo solamente pregunto con el verbo to be. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Entonces requiere información. Respondo. My birthday, mi cumpleaños is on May 10th. Mi cumpleaños es el 10 de mayo, por ejemplo. Entonces, si es en este caso no se necesita auxiliar porque utilizo el verbo ser o estar. When is your birthday? Y respondo también con el verbo ser o estar. My birthday is on May 10th. Ya está correcto. Pero si yo quiero utilizar otro verbo que no es el verbo to be, utilizo el auxiliar do o does, dependiendo de mi sujeto. Por ejemplo, yo puedo decir when do you, cuando usted go to the party, cuando usted va a la fiesta, por ejemplo. Entonces, fíjense que aquí yo estoy utilizando el auxiliar do. ¿Por qué? Porque me indica que el resto de la oración es una pregunta. Entonces, ¿por qué lo estoy utilizando? Porque tengo a mi pronombre personal you. You corresponde para do. When do you go to the party? Y tengo mi verbo go. El verbo go no es el verbo to be. Entonces me dice la regla que para todos los verbos, excepto para el verbo to be, debo utilizar do o does, dependiendo de mi sujeto. Si tengo a you, utilizo do. Entonces ya ustedes saben que por ejemplo, para you, vamos a ponerlo en orden. Para I, para you, para we
Y para they, yo voy a utilizar el auxiliar do delante. Y para he, para she y para it, yo voy a utilizar el auxiliar does delante. Entonces vamos a ponérselo delante para que lo tengan más claro. Do delante de I, you, we y de delante de they. Y does delante de he, delante de she y delante de it. Entonces eso ya hay que aprendérselo de memoria. Para I, para you, para we y para they se utiliza el auxiliar do delante. Para he, para she o para it se utiliza el auxiliar does delante. Entonces, por eso en esta pregunta, when do you go to the party? ¿Cuándo usted va a la fiesta? Yo pongo do delante de you, pero do no tiene ningún significado para traducir. Simplemente indica que el resto de la oración está en pregunta. Entonces, tenemos presente aquí a Johanny Vázquez. Entonces, tenemos, when do you go to the party? ¿Cuándo usted va a la fiesta? Yo puedo responder. Vamos a poner presente también a Leonardo José y a Cristian Martínez Pérez. Entonces, yo respondo con una respuesta de información, no un simple sí o no, como cuando hacemos preguntas con el verbo to be, el verbo ser o estar. Esto requiere información. When do you go to the party? ¿Cuándo usted va a la fiesta? Entonces respondo, I go, I go to the party. Yo voy a la fiesta on Sunday. Yo voy a la fiesta el domingo. Entonces aquí yo estoy dando una información. Ya yo tengo dos preguntas. Una con what, ven, con el verbo to be. What is your name? My name is Carla, la respuesta. Una segunda pregunta con what también, pero con do. What do you do? Fíjense que es igual que esta. What do you cook? What does he do? What does she cook? What does he eat? Son iguales, simplemente que se le cambia el do y el does, dependiendo de el pronombre personal, y tenemos diferentes verbos. Tengo una tercera pregunta que es when. When is your birthday? My birthday is on May 10th. Esto es con el verbo to be. When, cuándo, when, what es qué o cuál. Y tenemos la respuesta. My birthday is on May 10th. When is your birthday? My birthday is on May 10th. Una pregunta y una respuesta de información. Tenemos otra cuarta pregunta con when. ¿Cuándo? When do you go to the party? ¿Cuándo usted va a la fiesta? Respondo, I go to the party on Sunday. Yo voy a la fiesta el domingo. Do se pone delante de you, porque eso es lo que me dice la regla. Y aquí tengo el verbo go, porque tengo un verbo que no es el verbo to be. Entonces, esta es la regla para do y para does. La regla me dice que para I, you, we y they utilizo el auxiliar do. Y para he, she, it utilizo el auxiliar does delante, que me indica pregunta. Entonces tengo una quinta pregunta con where. ¿Dónde? ¿Dónde? Con el verbo to be yo pregunto, where is the bank? ¿Dónde está el banco, por ejemplo? Aquí no se utiliza ningún auxiliar, porque con el verbo to be no se utiliza el auxiliar do y does. Recuerden eso, con el verbo to be solamente se utiliza el verbo to be, ser o estar. El auxiliar do y does es para los demás verbos excepto el verbo to be.
Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Si yo quiero hacer esa misma pregunta en plural, sería Where are the banks? ¿Dónde están los bancos? Fíjense que is significa se es o está y are significa están en plural. Entonces se unió Joshua. Joshua Jesús Minaya. Entonces fíjense que bank está en singular. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where are the banks? ¿Dónde están los bancos? Y aquí entonces está en plural, banks. El sustantivo que me indica el lugar, persona, animal, cosa, está en plural. Are siempre será plural. Is siempre será singular. Where is the bank? ¿Dónde está el banco? Where are the banks? ¿Dónde están los bancos? Entonces, si yo quiero responder where is the bank, yo puedo responder the bank is on Churchill, dando una dirección, ¿verdad? On Churchill Avenue. El banco está en la avenida Churchill. O también puedo decir it's, eso está, it is, o puedo utilizar apóstrofe, también es válido. It's, eso está on Churchill, Churchill Avenue. Puedo también dejarlo hasta ahí porque A, B chica significa avenue. Entonces recuerden, en las direcciones los nombres propios inician con mayúsculas. Y avenue, también como street, inicia con mayúscula. Recuerden también eso. Y la preposición que se utiliza es on para hablar de avenidas y calles. Entonces, esa es una información que yo estoy dando. Es lo mismo cuando yo pregunto, where are the banks? ¿Dónde están los bancos? Yo puedo responder, the banks are, los bancos están, ¿verdad? Yo puedo decir on, vamos a decir una calle, on Joseph Street, en la calle de José. Vamos, por ejemplo, poner un ejemplo, on Joseph Street. Lo mismo, lo mismo. Nombre propio inicia con mayúscula, fíjense la J, Joseph, y street inicia con mayúscula. El nombre común calle va de segundo, el nombre propio de Joseph va de primero. The banks are, tengo que poner are, on Joseph Street. Los bancos están en la calle de Joseph, en la calle de José. Yo también puedo decir they are, ellos están, refiriéndome a los bancos porque son muchos. They are on Joseph, on Joseph Street. They are on Joseph Street. Entonces sigo la misma regla. On, pongo la preposición on cuando me refiero a calle o avenida, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en esta. Yaina Elizabeth Santana Berroa está presente. Entonces, ya saben, vamos a verlo en esta lección también. Mañana vamos a hablar de las preposiciones. Y street va de segundo. Avenue y street va después del nombre propio. Nombre propio con E mayúscula. Where are the banks? ¿Dónde están los bancos? The banks are on Joseph Street. They are on Joseph Street. Entonces, eso es cuando estamos utilizando el verbo to be. Aquí tenemos dos ejemplos en singular. Where is the bank? Respondo en singular. The bank is on Churchill Avenue. O puedo decir it is o it's on Churchill Avenue. O puedo decir, hacer la misma pregunta en plural. Where are the banks? The banks are on Joseph Street. O puedo decir también they are, refiriéndome a los bancos. They, ellos, they are on Joseph Street.
Entonces, otra pregunta sería, which, ¿cuál? Entonces, which se refiere a dos o más. Entonces, yo puedo decir, which shoes do you like? Do you like? ¿Cuál zapato te gusta? ¿Verdad? Refiriéndome a dos, ¿verdad? Which. Which shoes do you like? Fíjense el auxiliar do que se coloca delante de you. Which shoes do you like? ¿Qué zapato te gusta? Entonces yo puedo responder I like the red one. Me gusta el rojo. I like the red one. One se refiere a el zapato, ¿verdad? Haciendo referencia al zapato. Choose. I like the red one. También puedo hacer esa pregunta con el verbo to be. Yo puedo decir which, puedo decir which is your size. ¿Cuál es tu medida? ¿Verdad? Puede ser de camisa, de farda, etcétera. Entonces yo puedo responder my size is medium. Yo soy medium, ¿verdad? Ese es mi size, mi tamaño. Entonces, fíjense que cuando utilizo el verbo to be, no estoy utilizando el auxiliar do y does. No, no es necesario y no se puede utilizar. Entonces, otra pregunta con WH questions. Esta es la 5, esta es la 6. Vamos a hacer la 7. 7, how. How significa, yo puedo decir, por ejemplo, how are you? Que es muy famosa. ¿Cómo estás tú? How are you? Aquí yo estoy utilizando el verbo to be. ¿Por qué utilizo are? Porque con you se utiliza are. Recuerden que para I se utiliza am, para you se utiliza are, I am, you are, para he se utiliza is, he is, para she se utiliza is, she is, para it se utiliza is, it is, para they se utiliza are, they are, para we se utiliza are, we are. Entonces ya ustedes saben que esa es la manera de conjugar. Entonces en pregunta, ustedes saben que con el verbo to be, yo coloco el verbo to be delante y el pronombre personal, sujeto o nombre propio después. Entonces aquí está invertido. Are primero y you segundo. Porque esto es, utilizo I am cuando es afirmativo. Cuando es interrogativo, entonces lo invierto. Por eso es how are you. Porque para are se utiliza you. También yo puedo decir, por ejemplo, yo puedo decir how are they? ¿Cómo están ellos? Ven, porque para they se utiliza are. La regla me dice que para they se utiliza are. Fíjense aquí que para they se utiliza are. Pero aquí está en afirmativo, usted lo va a hacer en interrogativo que se invierte. Yo también puedo decir how is she? ¿Cómo está ella? How is she? ¿Cómo está ella? Entonces para she se utiliza is. Mírenlo aquí. She, ella, se utiliza is. She is. Entonces se utiliza para la pregunta invertido. Mírenlo aquí. How is she? How is she? También yo puedo decir, por ejemplo, how is he? ¿Cómo está él? Que es lo mismo, ¿verdad?
How is he? Simplemente estamos cambiando el pronombre femenino por el pronombre personal masculino. How is he? Entonces podemos hacer muchas combinaciones de esta manera. How are you es directa, una pregunta directa para usted. How are you? ¿Cómo está usted? Yo respondo, I'm good. Puedo responder, I'm good. Por ejemplo, puedo responder, I'm okay. Puedo utilizar apóstrofe también. I'm okay. Puedo responder, I'm so so. Estoy más o menos. I'm so so. Y así por el estilo. Si quiero responder how are they, ¿cómo están ellos? Si me preguntan por ellos, yo tengo que responder con ellos. Entonces yo puedo decir they are fine, ellos están bien, ¿verdad? Puedo también utilizar el apóstrofe. They are, they are not so good, ellos no están muy bien. Puedo decir they are sick, ellos están enfermos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que si yo me voy a referir, ¿verdad? A ellos, entonces en este caso estoy utilizando they para ellos o ellas. Ellos o ellas. They are sick. Ellos están enfermos. En este caso, sick es un adjetivo y por eso no se necesita poner en plural porque es un adjetivo. Los adjetivos siempre van en singular. Lo mismo para ella. How is she? ¿Cómo está ella? Si me preguntan por ella, respondo por ella. She is great. Ella está genial, por ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ver una pregunta con how, con do o does. Podemos decir, por ejemplo, vamos a ponerla por aquí. Esa es, how do you feel? ¿Cómo tú te sientes? ¿Verdad? Sería igual que how are you? ¿Cómo estás? Pero ahora utilizo el do. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un verbo que no es el verbo to be, que no es el verbo ser o estar. Estoy utilizando el verbo sentir. Entonces la regla me dice que para cualquier otro verbo que no sea el verbo ser o estar, utilizo el do o el does. El does sería how does she feel? ¿Cómo ella se siente, verdad? ¿Por qué? Porque estoy utilizando she. Cuando estoy utilizando she, entonces utilizo does, ¿verdad? Entonces aquí utilizo do porque utilizo you. Estoy utilizando you y por eso estoy utilizando ese, el do. How do you feel? ¿Cómo usted se siente? Entonces yo puedo decir I, I feel not good. No me siento bien, ¿verdad? How does she feel? ¿Cómo ella se siente? She feels. Vamos a decir aquí she feels. Le agregamos una S porque recuerden que estamos hablando de she. Eso lo vamos a ver hoy. Cuando estamos conjugando los verbos en tiempo presente para she, he o it, se le agrega una S o una ES dependiendo de la terminación. She feels awesome. Ella se siente maravillosa, ¿verdad? Awesome es un adjetivo, no necesita más nada, no necesita singular, solamente va en singular porque es un adjetivo. She feels awesome. Ella se siente de maravilla.
Vamos a ver otra pregunta con who. Estamos haciendo un repaso de la semana pasada. WH questions. Who con el verbo to be. Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Verdad? También puedo decir who is he? ¿Quién es él? ¿Verdad? Who are you? ¿Quién eres tú? I am. Yo puedo decir I am an English teacher. Yo soy una profesora de inglés. O yo puedo decir, por ejemplo, who is he? Yo puedo decir él es, he is an English student, un estudiante de inglés, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahí no necesito el auxiliar do y does. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el verbo to be. Entonces, ya el verbo to be me indica que él es independiente, pero tengo que combinarlo con el pronombre personal. Daniel Emanuel González Reyes, presente. Entonces lo combino con el pronombre personal. Si me hacen una pregunta directa, respondo con el pronombre personal I. Who are you? ¿Quién eres tú? I am. I am an English teacher. Recuerden el artículo indefinido AN, ¿verdad? Cuando empieza con sonido de vocal. Eso lo vimos en las primeras lecciones, ¿verdad? Cuando empieza con un sonido de vocal. Who is he? ¿Quién es él? Recuerden, Blaurio Vázquez presente. Who is he? ¿Quién es él? Si me preguntan por él, recuerden que es is. Entonces, si me preguntan por él, yo tengo que responderle por él. También puedo sustituirle por pronombre, por un nombre propio. Recuerden que esto es un apóstrofe de is. Who is he? He's an English student. And, recuerden, porque inicia con sonido de vocal. También yo podría hacer la pregunta en apóstrofe. Who's he? Y es válido también. Who's he? En vez de decir who is he, también podría decir who's he. Estoy haciendo esto en apóstrofe. Who is he? Entonces la última, ya la número 10, sería why. Why. ¿Por qué? Why. Vamos a hacerlo con el verbo to be. Bueno, en who vamos a hacer una con do o con does. Para que ustedes también vean el ejemplo. Who do you Who do you like for going to the movie theater? ¿Quién te gusta para ir al cine? Podríamos decir, por ejemplo, who do you like for going to the movie theater? ¿Con quién te gustaría o a quién te gusta ir para ir al cine, verdad? Entonces, utilizo do. Vamos a ver, aquí tenemos a Marieri Carabajal. Utilizo do. ¿Por qué? Porque es mi auxiliar, que me indica que la oración está en pregunta. Después de who do. Y you, porque recuerden que do es para you. Who do you like for going to the movie theater? I would like to go. Me gustaría ir. I would like to go with my cousin. Me gustaría ir con mi primo, ¿verdad? I would like to go with my cousin. Entonces, esa misma pregunta yo la puedo hacer con does. Yo puedo decir, who does she prefer? ¿A quién ella prefiere for going to the park? ¿A quién ella prefiere para ir al parque? Entonces, recuerden, el auxiliar does se utiliza para she, it or he. Aquí tenemos she, por eso utilizamos does. Who does
She prefers for going to the park. She prefers, aquí, she prefers, vamos a ver eso hoy. She prefers, ella prefiere, pongo la S porque están hablando de she. Cuando estoy hablando de she, it o he, se conjuga el verbo con S o con ES. She prefers her mother. Ella prefiere ir con su madre. Entonces, eso es otro ejemplo con do y con does, con WH questions. Y el último ejemplo, why, por ejemplo. Why con el verbo to be. Why are you studying English? ¿Por qué usted está estudiando inglés? Entonces, ven que aquí utilizo are, el verbo to be, solamente con you, porque le corresponde a este pronombre personal. Si yo utilizo otro pronombre personal, por ejemplo, he, yo diría, why is he studying English? ¿Por qué él está estudiando inglés? ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos is, is, is. Why is he studying English? Porque él está estudiando inglés. Entonces es una pregunta directa. Why are you studying English? Yo respondo con I, yo. I am, yo puedo decir I am o puedo decir I am. Utilizar el apóstrofe también. I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. English. Because I like it. Porque me gusta. Pues una respuesta sencilla en este caso. Why is he studying English? ¿Por qué él está estudiando inglés? He is studying English. Él está estudiando inglés. Vamos a decir because. Recuerden que cuando me preguntan con why, ¿por qué? Why, entonces yo respondo con because. ¿Por qué? Because es para responder. He is studying English because he needs, él necesita, ven la S conjugada aquí, porque estamos hablando de he, she, it. Eso lo vamos a ver hoy en la clase de hoy, el tema de hoy, la conjugación de los verbos en tiempo presente. Because he needs to get a better job. Porque él necesita conseguir un mejor trabajo. Entonces, aquí está un pequeño repaso de cómo usted puede hacer preguntas con WH, preguntas con WH, que significa preguntas de información, que requieren información, con el verbo to be y con el auxiliar do y does. ¿Se entendió esa explicación? Sí, profe. Sí, Excelente. profesora. Excelente. Entonces yo le voy a guardar este documento y se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Le voy a poner review, repaso, review WH questions, repaso de las preguntas de WH con el verbo to be, with verb to be y con el auxiliar do y does. Entonces ya ustedes pueden ver esos ejemplos y también se pueden guiar de esos ejemplos si así lo necesitan. Y ya lo tienen de esa manera. Tenemos presente también a Natalie Encarnación Martínez. Entonces vamos ahora a lo que es la explicación del día de hoy. Lo que nos corresponde al tema de hoy. Eso era un repaso del tema que teníamos. Good evening. Hoy nos toca el tema Conjugation of Simple Verbs Present Tense. La conjugación de los verbos simples en tiempo presente. Entonces, en inglés, ¿cómo ustedes tienen que ver este video de la conjugación de los verbos simples en tiempos presentes? Pero yo les voy a presentar una diapositiva donde explica
donde explica, donde yo tengo esa explicación. Entonces, luego que ustedes vean, donde ustedes, este, donde yo le presente luego que yo le presente esta diapositiva, ustedes van a ver el video y van a hacer el ejercicio. Yo les voy a enseñar el ejercicio, entonces ustedes van a hacerlo. Tienen hasta mañana a las 11:59 para hacerlo. Entonces vamos a presentar en la diapositiva. Teacher, Dígame, sí. yo entré ahora tarde, pero no puedo conectar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo le voy a explicar ahora. Primero les voy a introducir el tema del día de hoy. El tema es Regular Verbs Simple Present. Los verbos en tiempo presente, los verbos regulares, cómo se conjugan. Vamos a empezar. La primera regla es, if the verb ends with consonant y only add s in the third person of the singular. Si el verbo termina con consonante, solamente se le agrega s en la tercera persona del singular. Si el verbo termina con consonante o con al final, solamente se le agrega S en la tercera persona del singular. Por ejemplo, tenemos los verbos open, abrir, sing, cantar, eat, comer, drink, beber, read, leer, find, encontrar, forget, olvidar, give, dar, make, hacer, take, tomar, love, amar, like, querer. Entonces, fíjense que esos verbos terminan en consonante y terminan en e. Entonces, la regla me dice que para yo conjugar esos verbos, simplemente tengo que añadir s al final en la tercera persona del singular. La tercera persona del singular es he, she, it. Entonces, vamos a comenzar a conjugar. I open, yo abro. You open, usted o tú abres. He, she, it opens. Él, ella o eso abre. Fíjese que ahí cambia. Yo le agrego s porque se refiere a la tercera persona del singular. A he, she, it. Entonces le agrego s al final. Opens, abre. We open. Nosotros o nosotras abrimos. You open. Ustedes abren. They open. Ellos o ellas abren. Otro ejemplo es el verbo sing, el verbo cantar. I sing, yo canto. You sing, usted o tú cantas. He, she, it, él, ella o eso sings, canta. Para él, ella o eso se le agrega s, sings, cantar. We sing, nosotros, nosotras cantamos. You sing, ustedes cantan. They sing, ellos, ellas cantan. Otro ejemplo, Profe, sí, disculpe. dígame. ¿Y por qué ahí se le agrega ese si no termina en ex? Porque la regla dice cuando termina en E o en consonante. Y sing termina en consonante, la consonante G. Entonces aquí tenemos un verbo que termina en E, el verbo give, que es el verbo dar. I give, yo doy. You give, usted o tú das. He, she, it gives. Él, ella o eso da. En la tercera persona se le agrega S. Gives. We give, nosotros, nosotras damos. You give, ustedes dan. They give, ellos, ellas dan. Entonces, la segunda regla me dice, second rule, if the verb ends with y before a vowel, only add s in the third person of the singular. Si el verbo termina con una y, pero antes de la y le antecede una vocal, solamente se le agrega s en la tercera persona del singular. Vamos a ver ejemplos de estos verbos. Examples, ejemplos. Verbs play, pay, buy, pray. Tenemos los verbos play, jugar, pay, pagar, buy, comprar, pray, orar.
Entonces vemos que todos esos verbos tienen en común que terminan con Y y antes de la Y le antecede una vocal. Entonces la regla nos dice que si los verbos que terminan en Y le antecede una vocal, solamente le tenemos que agregar S en la tercera persona del singular. Por ejemplo, I play, yo juego, se queda igual. You play, usted juega o tú juegas. Pero cambia en la tercera persona del singular, que es he, she, it. Él, ella, eso. Aquí le agregamos s. Plays. He plays, él juega. She plays, ella juega. It plays, eso juega. We play, nosotros, nosotras jugamos. You play, ustedes juegan. They play, ellos, ellas juegan. Entonces tenemos otra regla con la Y. If the verb ends with Y before a consonant, change the Y, only add es in the third person of the singular. Si el verbo termina con Y, pero antes de la Y tenemos una consonante, debemos de cambiar la Y por una I latina y agregarle ES, solamente en la tercera persona del singular. Examples, ejemplos de los verbos, verbos, fly, volar, try, tratar, apply, aplicar, clarify, clarificar, aclarar. Entonces tenemos estos verbos que tienen en común que terminan en Y y antes de la Y le antecede una consonante. Entonces la regla me dice que para la tercera persona del singular cambie la Y por una I latina y le agregue ES. Y para las demás personas se queda igual. Entonces el verbo to try, que es el verbo tratar, yo lo conjugo de la siguiente manera. Tomo la forma base, try, y digo, I try, yo trato. You try, usted trata o tú tratas. He tries, él trata, ahí cambia. She tries, ella trata, también con ella cambia. It tries, eso trata y ahí también cambia. Fíjense que cambia la Y por I latina y se le agrega ES. He tries, she tries, it tries. Él trata, ella trata, eso trata. Los demás siguen igual. We try, nosotros o nosotras tratamos. You try, ustedes tratan. They try, ellos o ellas tratan. Entonces seguimos. La tercera regla dice, if the verb ends with O, SH, CH, Z, S, and X, add ES in the third person of the singular. Si los verbos terminan en O, SH, CH, Z, S y X, se le debe de añadir ES en la tercera persona del singular. Examples, ejemplos de los verbs, do, go, miss, wash, watch, fix, hacer, ir, estañar, lavar, mirar, arreglar. Entonces fíjense que estos verbos terminan en O, en S, SH, CH y X. La regla me dice que en la tercera persona del singular debo de agregarle ES. Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos el verbo to go, que significa ir. Tomo su forma base, que es go, y comienzo a conjugar. I go, yo voy. You go, usted va o tú vas. Y en la tercera persona cambia, agrego ES y digo he goes, él va. She goes, ella va. It goes, eso va. Y lo demás sigue igual. We go, nosotros, nosotras vamos. You go, ustedes van. They go, ellos, ellas van. Otro ejemplo, tenemos excepciones. Cuando terminan en doble vocal, solamente se le agrega la S. Por ejemplo, mu, que termina en o, que es mugir. Bu,
que es abuchear, U, que es cotejear, y Q, que es arrollar. Solamente se le agrega S. Hay bu, que significa abuchear. Yo abucheo. You boo, usted abuchea o tú abucheas. He, she, it, boos. Él abuchea, ella abuchea, eso abuchea. Se le agrega solamente S. We boo, nosotros, nosotras abucheamos. You boo, ustedes abuchean. They boo, ellos o ellas abuchean. Entonces ese fue el final de la presentación. Esa presentación es lo mismo que ustedes van a ver en lo que es aquí. Es lo mismo que ustedes van a ver en este video. Un poquito diferente con los verbos, pero es la misma explicación de las reglas. Cuando ustedes entren a este video de que dice Conjugation of Simple Verbs Present Tense, conjugación de los verbos simples en tiempo presente. También yo tengo esa presentación en YouTube, se la voy a mandar por el grupo de WhatsApp, pero también pueden ver este video que yo les dejo en su plataforma para que entonces tengan más material para estudiar de cómo ustedes van a conjugar los verbos en tiempo presente. Es muy fácil. Simplemente cambia en la tercera persona del singular. Entonces, aquí yo les dejo un ejercicio. Vamos a ver el ejercicio en qué consiste. Vamos a abrir el ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Usted tiene 10 oraciones y usted va a elegir cuál es el verbo de los dos verbos que están dentro del paréntesis que le corresponde a la oración. Por ejemplo, aquí dice, we often blank raya our grandparents in Arima. Entonces, si usted tiene el pronombre personal we, usted va a elegir cuál es el verbo que le corresponde, si es visit o si es visits. Entonces, luego de usted ver el video que esté en la plataforma y el video que le voy a mandar al grupo de WhatsApp, usted va a poder hacer Ay, esa es, yo me la sé. pues no, Dice, qué bella, yo me la sé. ¿cuál es? La segunda, Visits. sí, No, Incorrecto. que tiene es S. bis, Sí. ¿Cuál es? visit, Visit. 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 Está incorrecta la primera respuesta. Es la segunda respuesta que dijeron. Visit. Porque si estamos hablando de we, es En visit. plural lleva S. No, no, no es No, en así. tercera persona, ¿qué es? No, we no es tercera persona. We es nosotros o nosotras. Y la tercera persona es he, she, it. La Ah, tercera sí, persona es sí. él, ella o eso. Y es como dijeron los caballeros, los jóvenes. Es visit. We often visit our grandparents in Arima. Es visit. No se dejen confundir por eso. Es, Ok. es visit. No, no es que es porque es plural lleva S. No, no, no. Es cuando es tercera persona. Tercera persona es he, she, it. Él, ella o eso, como dice la explicación del video que está en la plataforma y también el video que yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Entonces tienen que hacer ese ejercicio que yo se lo dejé, está en Word, lo pueden editar, es decir, que pueden escribir sobre él, está en la plataforma y además de eso tienen hasta el día de mañana a las 11:59 para hacerlo. Ya el día de mañana nosotros vamos a hacer otro ejercicio con otro tema. Entonces, ya ustedes saben, dígame. A mí me sale como una imagen normal. ¿No le sale el ejercicio? Sí, el ejercicio, pero como una imagen, eso mismo, pero no en forma de documento. ¿No le sale en forma de documento? Bueno, si no le sale en forma de documento, entonces lo que pueden hacer es escribirme solamente la respuesta. A eso mismo le iba a preguntar. Exacto, me la pueden enumerar número uno, y me escriben la respuesta. Entonces,
simplemente escríbanme la respuesta enumerada y yo sé cuál le corresponde. Entonces me van a subir esa respuesta, puede ser en Word, puede ser tirándole una foto de su cuaderno, como ustedes quieran. Me van a subir esas respuestas donde dice ejercicio número 1 de fecha, la fecha de hoy. Este es el ejercicio del 6 de diciembre, December 6th. Entonces ya saben que tienen el día de hoy y el día de mañana hasta las 6, perdón, hasta las 11:59 para hacerlo. Entonces me van a subir ese ejercicio aquí. Vamos a ponerle su fecha. Entonces ya ustedes saben, pueden subirme ese ejercicio y ya mañana entonces nos vemos con otro tema. Ya entonces tenemos mañana otro tema. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, ¿Usted lo subió para entrar para la tarea? ya está en la plataforma. Está en la plataforma la tarea. Yo lo que le estoy diciendo es que me lo pueden subir aquí, donde yo le estoy poniendo todos los tipos de archivo. Como ya el compañero dijo que solamente lo puede ver en imagen, entonces yo le estoy poniendo que me pueden subir todos los tipos de archivos. Me lo pueden subir en foto, en Word, en lo que ustedes quieran, me lo pueden subir. Entonces ya saben, mañana a las 11:59 se cierra ese Sí, ejercicio. yo lo que hice fue que descargué. ¿Qué fue lo que usted hizo? Maestra, Dígame. el ejercicio que dice exercise número 1, ese es el que uno va a hacer. Sí, ese mismo es el que ustedes van a hacer. Y lo van a subir donde está la manito, donde dice la manito, ejercicio número 1. Ejercicio número 1 de fecha, la fecha de hoy, diciembre 6. Entonces eso es lo que tienen que hacer. Y ese es el video que tienen que ver, más el que yo les voy a mandar. Mira, Dígame. que yo copié la imagen en un documento normal de Word y debajo le ponen la respuesta como usted dijo. Excelente, también pueden hacer eso, muy bien, excelente, excelente idea, excelente idea. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre ese ejercicio, si tienen alguna pregunta sobre lo que tienen que hacer De mi hoy, parte estamos muy, o sea, de mi parte está claro. de su parte está muy claro, muy bien. De mi parte también está claro. Y los demás que dicen, Perfecto, profe. dígame, Muy claro. está muy claro. Yo también, yo Sí, pienso está que muy es claro. que también está claro. Pues está bien, entonces vamos a terminar la reunión para que les dé tiempo a ustedes de hacer ese ejercicio. Vamos a pasar el listado nuevamente, no se salgan de la Bueno, reunión. ya yo lo guardé en Word. Excelente. Vamos a pasar el listado nuevamente porque se unieron más personas. Tenemos 27 personas y vamos a pasar el listado nuevamente. Perdón, la presencia. Braulio Vázquez, Carolina Marte, Cris Martínez Pérez, Daniel Emanuel González, Ernesto Frías Payano, Félix Santiago Amparo, Joan Daniel, Joja Familia, Joanny Vázquez, Joshua Jesús Minaya, Leonardo José, Leury M, Luisa María Luciano, María Moreno, María Teresa Ovior, María Erika Carabajal, Natalie Encarnación Martínez, Nicole Santana, Raquel de Sena, Roberto Martínez, Zairis Santos Vargas, Samari Mejía Ciprián, Yaina Elizabeth Santana, Gireidi Concepción Reyes y Joneli Camacho. Terminamos la reunión de hoy, 6 de diciembre del 2021. Vamos a darle pausa.